Bueno, gran discusión sobre el tema de la gasolina en la frontera, porque el fin de semana en un boletín la Secretaría de Hacienda anunció que retiraría el estímulo fiscal a la gasolina en la frontera, eh, perdón, en el resto del país, salvo en la frontera, lo cual implicaba que la gasolina subiría, como subió. Momentáneamente hubo compras de pánico, de hecho, el fin de semana. Y luego, ante lo que fuentes del gobierno mexicano describen como un regaño del presidente López Obrador a la Secretaría de Hacienda, pues se decidió devolver ese estímulo fiscal a la gasolina en los municipios de la frontera y entonces pues ya el precio bajó. Pero ¿cómo debemos leer esto? ¿Qué consecuencias tuvo? Porque hay algunos lugares donde, a pesar del segundo anuncio de Hacienda, el precio del combustible se quedó arriba en la frontera. Y pues, ¿qué pasó con esto? Vamos a platicarlo con Gonzalo Monroy, director general de la consultora especializada en energía GEMEC y especialista en temas del sector. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi querido Pascal, muy buenos días. Así que de reversa la decisión anunciada el sábado de que se retiraría el estímulo fiscal. Esto entiendo, Gonzalo, ante las compras masivas de combustible que hicieron pues muchos habitantes del lado estadounidense de la frontera, donde estaba más caro el combustible, se iban a México a cargar y entonces México pues estaba estimulando o subsidiando la gasolina para los consumidores estadounidenses. ¿Cómo quedó esto y cómo viste tú lo sucedido? Pues mira, eso efectivamente, ese es el caso. Justamente los estímulos que estamos viendo en la frontera, donde ya nos estaba cobrando el IEPS, donde está el estímulo y también incluso el IVA prácticamente a un 8%, había provocado un diferencial de poco más de 4 pesos con respecto a la gasolina en Estados Unidos. Sí. Especialmente, eso hay que mencionarlo muy claramente, especialmente con California, que tiene uno de los impuestos a la gasolina o a los combustibles más altos del mundo. Ujú. Obviamente, cualquier consumidor racional pues va donde la gasolina esté más barata, y tenía mucho sentido para gente de San Diego Sí. pasar al lado mexicano, especialmente a Tijuana, Mexicali, cargar un poco de gasolina y regresar precisamente a sus lugares de origen. Sí, porque ¿Qué en California es donde más cara está la gasolina en la parte continental de Estados Unidos, ¿no? Es correcto, Pascal, y justamente el propio presidente López Obrador ha utilizado mucho a California de ejemplo. Ujú. Y precisamente ese diferencial de los estímulos y el país más, o en este caso el Estado de la Unión Americana con mayores impuestos, crearon este efecto. También hay una segunda dinámica, Pascal, que también hay que tenerla en consideración, y tiene que ver con que no ha habido una expansión tan grande, ni tampoco una política favorable a otros competidores o a otras marcas diferentes de Pemex que podrían haber dado justamente una solución alterna, si lo queremos llamar así, a Ujú. un tema de desabasto. Un tema que pasó parcialmente también en esa parte de la franja fronteriza, que por unos días no se encontraba el combustible, pero que bueno, parece ser que empieza a subsanarse de mejor manera. Ahora, la escasez de combustible fue real en la frontera y se debió pues a esto que estamos comentando, que los consumidores del lado estadounidense vinieron a México a cargar el tanque. Es una parte fundamental, como muy bien lo mencionaste al principio, esas compras de pánico, de que de pronto es que no va a haber combustible y la gente se volcó todavía más a cargar combustible cuando no necesariamente lo requerían. Sí. Preferible quedarse con el tanque lleno estacionado que andar en la calle con el tanque vacío. Bueno, me están compartiendo imágenes del precio de la gasolina en la frontera. En Nuevo Laredo, por ejemplo, está en 17 pesos, regresó al nivel que tenía previo a toda esta discusión. ¿Por qué es más barata la gasolina en la frontera? Porque pues no le cobran el IVA y ni el IEPS, ¿no? Y por eso estaba, digamos, cuando la gasolina aquí en otras partes del país estaba en 22 pesos, pues en la frontera estaba en 17 porque no le cobraban el IVA.
correcto, además de que hay un costo de logística, todo prácticamente de la franja fronteriza, desde Tijuana hasta Matamoros en Tamaulipas, pues prácticamente tiene un costo de importación, pues yo te diría que muy cercano a cero, Pascal. Sí. Obviamente en lugares ya como Guadalajara o por ejemplo a lo mejor Tuxtla Gutiérrez, obviamente los costos de llevar el combustible hasta esas estaciones es considerablemente más alto. Bueno, ahora se decide regresar el estímulo fiscal, el no cobro del IEPS a la frontera. ¿Por qué razón, en tu opinión? Simplemente es también por el costo político, obviamente. Cuando vimos, y fue una cosa el fin de semana, Ujú. justamente todos en la franja fronteriza, niveles de 16 pesos y amanecen con 22. Obviamente esto causa un gran desagrado, obviamente le baja puntos de popularidad al presidente López Obrador y se decide echar reversa. ¿Cuál es el problema? Esto sigue siendo una erosión constante y bastante alarmante, hay que también reconocerlo, Pascal, de las finanzas públicas, la cual obviamente al no tener unos ingresos adicionales, hemos escuchado diferentes fuentes, incluso del propio Banco de México, que México no va a crecer como se hubiera esperado. Difícilmente vamos a tener un crecimiento de 3%, quizá algo más cercano a 1.5-2%, y eso significa una recaudación de ISR, de IVA, muchísimo más baja, Ujú. considerando lo que se va a perder de impuestos de la gasolina y del diésel, del IEPS. Pues obviamente es un hueco fiscal bastante grande, Pascal. Ya desde hace 3 semanas, si no estoy equivocado, se está aplicando el estímulo completo al precio del combustible, es decir, no se está cobrando un solo centavo de IEPS cuando el Congreso había autorizado, bueno, la Cámara de Diputados había autorizado, bueno, el Congreso, perdón, había autorizado 5.49 pesos por litro, por cada litro de gasolina magna. Gonzalo, gracias por esperarnos. ¿Tú crees que el precio del combustible, como se ven las cosas, seguirá subiendo y a pesar de este estímulo de casi 5.50 pesos por litro, vamos a ver alzas todavía en el precio de los combustibles? Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, Pascal, y además justamente del no cobro del IEPS, ahora también hay un nuevo estímulo en lo cual los grandes distribuidores, no necesariamente los usuarios finales, pueden justamente también mantener los precios bajos y este descuento que estarían dando, acreditarlo contra el ISR y de llegar a ser necesario contra el IVA. ¿Qué se trata o qué es lo que está buscando el gobierno? Mantener la estabilidad de los precios lo más bajo posible. Porque de otra forma, aunque ya no cobraran el IEPS, obviamente los precios, producto de la volatilidad internacional, serían prácticamente impredecibles. Ujú. Hoy sabemos justamente que toda la condición de la guerra en Ucrania, pues obviamente está manteniendo los precios muy altos. Estamos también viendo un mercado, especialmente en el diésel y en el gas LP, también extremadamente apretado, donde los precios se han disparado. Para darte un ejemplo y quizás sea muy bueno para mí, incluso para la gente, el precio del diésel que vemos en las bombas debería estar cerca de 10 pesos más arriba, Ujú. de esos cuales 6 serían justamente el no cobro del IEPS y alrededor de 4,420 que vienen justamente de las acreditaciones que están haciendo estos grandes distribuidores. Ya. ¿Tú crees que se llegue al punto, de por sí las finanzas públicas están castigadas con este no cobro del IEPS? ¿Tú ves venir algún otro estímulo o hasta ahí se quedará el gobierno? Pues mira, la realidad es de que ya se está erosionando la retribución o en ese caso lo que se está recibiendo del IEPS Ujú. y ahora vamos a ver también una baja muy sensible también de ISR y eventualmente también la veremos del IVA, Ujú. a menos de que haya una muy buena noticia tipo de que acabe la guerra, que los precios internacionales vuelvan a niveles, yo te diría que un poco más razonables, quizás cercanos a los $60. Ujú. Por desgracia no hay ninguna garantía que los precios se mantengan de esta forma artificialmente bajos. Y obviamente también se vuelve una pregunta de qué tanto pueden sostenerse las finanzas públicas Ujú. de esta manera. Mucha gente lo dice como si esto fuera relacionado a la revocación de mandato, no necesariamente tiene que ser así, Ujú. porque obviamente estamos hablando que en junio va a haber elecciones para gobernador, Claro. y si algo justamente aprovechó muy bien el presidente, entonces candidato López Obrador, fue el incremento súbito del famoso gasolinazo de 2017, Ujú. cuando los precios de la noche a la mañana pasaron de 16, 17 pesos Ujú. a poco más de 21. En ese momento despuntó como candidato y eso lo sabe muy bien el presidente López
López Obrador. ¿Y tú verías que, digamos, después de la revocación suba de golpe o paulatinamente el IEPS y justo antes de las elecciones lo vuelvan a bajar? Yo creo que lo van a mantener de esta manera, Ujú, es lo más probable, Pascal. ujú. Obviamente, y como vimos, los bandazos que da a veces la Secretaría de Hacienda, y también eso hay que reconocerlo, justamente habían quitado el frontera y de pronto se dieron cuenta de que gran parte del problema era únicamente la frontera con California. Sí. Hoy el único al que no se le ha podido regresar ese estímulo es precisamente a la ciudad de Tijuana, allá en Baja California. Sí, Tijuana y playas de Tijuana, me parece. Pero bueno, Exactamente. esa esquina del país, porque además la gasolina en San Diego, pues está mucho más cara que en El Paso o en Laredo o en Brownsville, ¿no? Exactamente, todo lo que vemos ahí cerquita del Paso y cerca de Ciudad Juárez, Sí. ahí hay ahí hay refinerías privadas del lado americano que obviamente pueden ofrecer un combustible considerablemente más barato Ujú. y no hay necesidad justamente de estar subsidiando en ese caso a nuestros vecinos del norte. Bueno, y como se ven las cosas, digamos, de continuar la guerra, ¿hasta dónde podríamos ver aumentar el precio del barril? Yo te diré que es totalmente impredecible, Pascal. Hoy Ujú, amanecimos buena parte del mundo con que la Unión Europea y Estados Unidos estarían poniendo sanciones al carbón ruso. ujú, Y eso es importante, no hay una afectación directa al precio del gas natural o del petróleo, ujú, pero obviamente se rompe el tabú de poder justamente sancionar a Rusia en energéticos. ujú. El siguiente paso será el petróleo, que sería prácticamente una gran apuesta hacerlo. El mundo no está preparado para sustituir los casi 11 millones de producción rusa. Ujú. Esto puede ser sustituido parcialmente con Irán, pero también sabemos que Israel se va a oponer a eso. Es un juego geopolítico demasiado complejo, Pascal. Bueno, lo estaremos observando. Gonzalo, te agradezco como siempre que me tomes la llamada. Por supuesto, te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público. Igual, gracias. Gonzalo Monroy, director general de la consultora especializada en energía GEMEC.